Bueno, mi nombre es Daniel García, del grado 11 del Colegio de Salesianos, y les voy a hablar sobre la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía, la cual centra su estudio en el ser como tal, lo absoluto, Dios y el alma. En esta línea podemos describir los fundamentos, las condiciones y las causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Hay unos que dicen que su objetivo es lo inmaterial, pero hay otros que escapan a su objetividad empírica. Etimológicamente hablando, el significado de la metafísica es más allá. Este significado fue dado por Rodas en el siglo I, el cual en una biblioteca quiso organizar los libros de Aristóteles y vio que estos libros estaban más allá de la física, entonces les puso metafísica. No obstante, la metafísica va más allá va antes de Aristóteles. Se le atribuye también a Platón y a filósofos presocráticos. Ahora vamos a exponer uno de los más importantes filósofos que hablaron sobre la metafísica. Aristóteles. Para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera, la que trata de las causas primeras del ser en cuanto tal, de lo cual se desprende la vertiente que va a dar en la ontología. Por otro lado, aborda también lo divino, Dios y el absoluto, derivando en la línea teológica y cosmológica, que ha aprovechado la religión cristiana a partir de la Edad Media con la escolástica y Santo Tomás de Aquino a la cabeza. Immanuel Kant. En su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, en 1785, a partir de su perspectiva criticista, desarrolló un importante tratado de la moral a partir de la reflexión de la metafísica, como disciplina de pensamiento que pretende estar por encima de la experiencia. Para Kant, la metafísica es el terreno donde se traban los combates sin fin de la razón. En esa misma línea crítica fue el filósofo alemán Martin Heidegger, quien reaccionó contra la metafísica al considerarla una doctrina de olvido del ser. Paradójicamente, su objeto principal de reflexión desde Aristóteles y Platón. Metafísica a lo largo de la historia. Época antigua. En los pueblos orientales primitivos, los gérmenes de concepciones metafísicas se encuentran mezclados con las tradiciones y los libros religiosos. Los primeros indicios de pensamiento filosófico se hallan en los mitos y en las leyendas de carácter religioso, en un momento en que la filosofía y la ciencia constituían una unidad. Además, ubicaron su reflexión en torno a la determinación del objeto. Época medieval. En la Edad Media, el centro de interés es Dios. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, al conocimiento que se pueda obtener de lo divino, la fe que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en un diálogo con la razón. En esta época las doctrinas religiosas toman para sus propósitos doctrinas neoplatónicas y aristotélicas. Edad moderna. En la época moderna, donde ocurren grandes cambios en el campo de la política, social y la economía, es una época marcada por el humanismo y la ciencia, que se influyen mutuamente para dejar de lado el teocentrismo de la Edad Media y adoptar una posición antropocéntrica donde el hombre pasa a ser el centro de todo el discurso filosófico. Se caracteriza este tiempo por otorgarle al hombre autonomía, independencia y se le da exaltación a la razón y a la objetividad. Se da paso al racionalismo y al criticismo. Aparece el idealismo como la cumbre de la filosofía moderna, como la elaboran
especulativamente y sistemáticamente del pensamiento. Época contemporánea. Esta etapa del pensamiento filosófico está marcada dentro de una pluralidad de pensamientos como las formas sociopolíticas, económicas y vivenciales. El materialismo y el positivismo son las filosofías vitalistas, neoescolasticismo, que le dan un nuevo enfoque al mundo metafísico, en sí un entorno cultural. Se tiende a un materialismo bastante marcado, se critica la religión, al igual que presencia del positivismo. En la actualidad, el pensamiento filosófico de la actualidad se puede decir que es una reacción contra el materialismo y el determinismo, para retomar el valor de la metafísica, que no es otro que la filosofía del ser, es decir, la filosofía de la vida, de lo cotidiano. Aparece una fenomenología que es una especie de empirismo libre de los preceptos del sensualismo. La idea es reflexionar netamente sobre lo vivido. En la actualidad se busca reflexionar también en torno a la vida de la conciencia. Actualmente la metafísica nos ayuda a resolver nuestras inquietudes más espirituales, ayudándonos así al campo de autoayuda. Una de las filósofas más reconocidas en la actualidad por eso es Connie Méndez. La diferencia de la metafísica con respecto a las otras ciencias se puede basar más que todo en que esta no tiene cómo probar ninguno de estos supuestos que se han planteado, ni manera sistematizada de probar estos argumentos. Por eso se diferencia de las otras ciencias. Como conclusión a este video, podemos decir que la metafísica tiene gran importancia en la actualidad, debido a que esta nos permite llevar nuestros pensamientos más allá de las cosas y dudar sobre la esencia de todo, porque es eso y no otra cosa, y por qué lo conocemos así. Gracias por la atención.